quiero empezar haciendo un pequeño disclaimer porque em, no quiero que me hagáis demasiado caso. Ya me conocéis y sabéis un poco del palo que voy, pero voy a dar varias opiniones personales, ¿no? Sobre todo esto que ha pasado ahora con la polémica de Marian Rojas, la psiquiatra, la conocida psiquiatra y famosa psiquiatra, superventas, y esto hemos de reconocer, superventas y con un gran predicamento en gran parte de la población. Yo, el otro día, precisamente, un poco para calentar el tema y para hacer un poco de hype, puse un tuit en Twitter, bueno, en X, un post en X, se llama ahora, y sigue siendo una red social que echa humo y sigue siendo una red social, ahora más que nunca rancia y de derechas, porque hice un hilo explicando un poco el esquema estructural de lo que voy a hablar hoy aquí, pues claro, la peña sale a defender, claro, a Marianne, y porque hay mucha gente que ha comprado sus libros y que les ha gustado. Entonces voy a explicar y voy a intentar ser bastante objetivo y estricto con lo que voy a constar para un poco para dar esta opinión y para ver qué piensas tú y qué pensáis vosotros sobre el tema, ¿vale? Así que, a pesar de que yo ya llevo algunos años en los cuales he escrito varios libros rajando de este, diríamos, boom de la autoayuda, si quieres, fake, en el buen sentido de la palabra fake, como una autoayuda un poco banal, que yo he denominado en otros momentos en mis libros, Pensamiento Naif o Pensamiento Mister Wonderful, o Positividad Tóxica también, ¿no? Se ha acuñado ese concepto. Pues, a pesar de que yo he publicado ya varios libros, quiero deciros varias cosas. Y es que ahora todo el mundo ha saltado un poco a hablar de esta mujer, ¿no? A hablar de Marianne como si esta mujer hubiera nacido hoy. Es muy importante saber que esta persona ha escrito estos libros que, repito, son libros de gran éxito, siempre entre los más vendidos, se está manteniendo desde hace años entre los más vendidos, por lo tanto, no hay que menospreciar este éxito. Y entonces todo el mundo ahora se sube al carro como a criticar a esta mujer, como que dice un discurso banal, como que, ¿sabes?, que lo oculta tras de la pseudociencia, perdón, de la neurociencia, etcétera. Y que, bueno, que tiene un discurso facilón y realmente poco veraz, y que puede hacer mucho más daño que bien, sobre todo a determinadas personas que puedan leer o escuchar esas prédicas que este tipo de personas, ya no solo hablo de ellas, sino este tipo de profesionales que se están dando a conocer y que son muy famosos, pues obviamente pueden tener algunos discursos que no le hagan bien a todo el mundo. Y esto es muy importante, ¿vale? Esto es muy importante porque quiero que sepas que hace más de 20 años que vengo diciendo esto. Hace 20 años, más de 20 años que yo vengo diciendo que todo este discurso de la autoayuda puede ser peligroso cuando hablamos de salud mental. Esto es el punto que quiero clarificar, ¿vale? El punto que se ha de clarificar es que el gran error de bulto es pensar que estamos hablando de salud mental, y esto es grave no entenderlo. La autoayuda, desde el libro famoso de Wayne Dyer que se llamó Tus zonas erróneas, más o menos en el año 76, cito de memoria, podría ser el 75 o el 77, pero más o menos para que os hagáis la idea de hace casi 50 años, diríamos que el libro de Tus zonas erróneas, a partir de aquel libro, pues todo lo que se ha escrito, como dice Zizek, ¿no?, el filósofo esloveno, que dice que todos los chistes son el mismo chiste, ¿no? Pues todos los libros de autoayuda son el mismo libro de autoayuda. Quiere decir que se puede escribir de diferentes maneras, pero la autoayuda es un fenómeno que no aporta nada nuevo desde hace 50 años. Haz variaciones sobre lo mismo de diferentes maneras, pero no aporta nada nuevo en estos 50 años. Y esto es algo que yo me he tomado mi tiempo en denunciar en estos 20 años. O sea, que ahora todo el mundo pobre está rajando todo lo que puede y diciendo todo lo que puede, porque esta mujer salió en El Hormiguero y, obviamente,
dijo lo que dijo, lo que después te dejan decir en la tele y lo que puedes decir en la tele, ¿vale? No voy a decir que lo que dijo sea correcto. Esto no voy a entrar aquí porque quiero diferenciar lo que sería hablar de salud mental o lo que sería puramente, y ahora lo voy a decir y lo voy a decir lentamente, ¿eh? Es decir, no vamos a confundir hablar de salud mental con hablar de entretenimiento. Y esto es muy importante. Es decir, este, diríamos, el contenido que hacen muchas de estas personas, ¿vale? Con todo el respeto, me quiero decir, hacen un contenido que es entretenimiento. Y lo voy a explicar. Y por eso no es correcto enfadarse con Marián Rojas desde una perspectiva de la salud mental. Quiero decir, es un error epistemológico. Es un error epistemológico porque, claro, si lo estamos mirando como profesionales de la salud mental y escuchamos las cosas que dicen, pues obviamente tanto ella como muchísimos otros profesionales dicen banalidades, auténticas banalidades que podría decir la conserje de mi escalera o el conserje de mi escalera, o con todo el respeto, el chofer de Uber que te coge y que te lleva al aeropuerto, ¿vale? Es decir, es un conjunto de contenido banal que le da vueltas a una serie de ideas, básicamente orientadas desde una perspectiva que a mí me gusta decir capitalista, de que cualquier problema estructural o social es responsabilidad del individuo y que el individuo, si tiene voluntad suficiente, puede resolver. Bueno, esto creo que no hace falta ya decirlo porque todos los que estáis aquí escuchándome hoy o todas las personas que más o menos tienen dos dedos de frente, ya saben que muchos de los problemas estructurales que tenemos los seres humanos se resolverían desde un enfoque social y estructural. La pobreza, diríamos las dificultades educativas, la falta de acceso a la vivienda. Bueno, todo esto está generando un montón de problemas de estrés y problemas emocionales que hemos etiquetado como problemas de salud mental. Fíjate la trampa, ¿no? Etiquetamos un problema como que es estructural. Ya no voy a entrar, político, quiere decir que no entro en si es un gobierno de izquierdas, de derechas, es igual. Estamos hablando de un problema estructural como es la dificultad de acceso a la vivienda, la dificultad a la alimentación saludable de manera económica, etcétera, etcétera, ¿no? Y mil cosas más que podía, ¿no? La seguridad, la capacidad que tengamos de poder dar soporte a la población para que pueda tener los críos acceso a, digamos, actividades saludables. Bueno, podríamos hacer infinidad de variables que están dentro de lo que estamos denominando problemas de salud mental, que no son tal, son problemas en muchos casos estructurales. Y voy a decir otra cosa muy importante que no se suele decir en un discurso de autoayuda, y es el siguiente, que muchas reacciones que tenemos frente a dificultades estructurales, ¿vale? Por ejemplo, imagínate que tú estás en un trabajo donde te están puteando y es una evidencia. Tú imagínate que tú eres una funcionaria de un ayuntamiento y tienes una jefa que te está jodiendo la vida. Y esto pasa, porque yo lo veo en mi consulta. Y entonces esta persona que tiene ese puesto de trabajo, ¿vale? Que ha hecho una oposición para tener ese puesto de trabajo, tiene que soportar una persona que a lo mejor es un abusón o un psicópata, ¿vale? Y tiene que soportar esa situación. Muy bien, esa persona puede resolver esa situación de varias maneras. Una, obviamente, desde una perspectiva, entre comillas, de autoayuda es yo tomo responsabilidad en mi vida, por lo tanto, dejo este trabajo para el cual he estudiado y he trabajado y me voy a otro lado, ¿no? Y me voy a trabajar a Mercadona, porque en el Mercadona no me voy a encontrar cabrones, o en Repsol no me voy a encontrar cabrones, ¿no? Vale. O me deprimo o tengo ansiedad. Por lo tanto, si yo me deprimo o tengo ansiedad en una situación de injusticia, yo estoy teniendo una reacción saludable que está siendo etiquetada como un problema de salud mental. Esto es una gran cagada. Quiero decir, tú no puedes etiquetarme a mí de enfermo mental o de tener dificultades mentales si yo en una situación de injusticia o en una situación de pobreza o en una situación de lo que sea, yo estoy mal. Porque esa es una, diríamos, una respuesta saludable emocionalmente. Lo raro sería, ¿no?, que te estén puteando y que estés contenta.
¿no? ¡Ay, qué bien! Hoy, mira, hoy vengo a que mi jefa me putee, a ver si me da más trabajo el que me toca, o a ver si me jode, ¿sabes? Y estoy estupenda, porque esto es lo que me mola. Bueno, pues esto sería lo raro. Esto sería lo raro. Bien, esto sería un punto muy importante. No confundamos salud mental, es decir, un discurso divulgativo orientado a ayudar a las personas que tengan mejor salud mental, eso sería una cosa, y otra cosa es un contenido creado para entretener. Y el contenido creado para entretener puede tener visos de ciencia, pero no forzosamente tiene por qué ser científico, ¿vale? Entonces, y lo voy a explicar, ¿eh? Y lo voy a extenderme en este tema. El problema, vuelvo a decir, es esta banalización del trastorno mental, una banalización de la salud mental y este mensaje, diríamos, que ofrece la autoayuda, esta autoayuda que yo denomino naif, que de alguna manera culpabiliza y responsabiliza al sufriente, ¿no? Es como decir, te pasa eso porque tú no tienes recursos, porque no te sabes reinventar, porque no eres una persona, diríamos, activa, porque no eres una persona que eres capaz de hacer ejercicio, porque lo que sea, pues porque como tú no te pones, diríamos, los ovarios encima de la mesa, pues por eso estás jodida y lo que tienes que hacer es hacer lo posible por poner los ovarios encima de la mesa. Bueno, eso es un discurso que puede comprar la sociedad en general, pero que nosotros sabemos que no es real, porque no todo el mundo puede hacer eso. O sea, hay gente que se levanta y lo hace, y hay gente que no, y hay gente que sabe poner límites, y hay gente que no, y hay gente que sabe reinventarse, y hay gente que no. Entonces, no podemos decirle, cuando hablamos de salud mental, a todo el mundo lo mismo, porque no todo el mundo tiene, diríamos, los mismos recursos personales, por tanto, un contenido orientado a generalizar, es decir, a hacer cosas de manera general, pues siempre puede, de alguna manera, ser falaz, es decir, no ser un discurso correcto. Pero voy a seguir, voy a seguir. Una de las críticas que se le hace a Marian Rojas es un poco su historia personal, su background, cosa que yo he comentado muchísimas veces, pero ya la defendí hace un par de años, cuando hubo ya una primera ola, porque ella hizo públicamente una serie de comentarios en los cuales se posicionaba claramente en contra del aborto, ¿vale? Entonces ella dijo que consideraba que, igual que ahora ha dicho que considera que una unión entre 2 personas del mismo sexo no es un matrimonio, y que ella piensa que 2 personas del mismo sexo se pueden querer, pero que eso no es un matrimonio, que un matrimonio se ha de dar entre un hombre y una mujer. Es decir, ella está dando su opinión personal, que tiene que ver con su background, con su historia personal y de dónde viene esta persona. Y entonces yo hace 2 años ya la defendí, porque cuando la gente dijo: "Ah, qué decepción, ha hablado sobre el aborto", pero dije: "Pero bueno, ¿pero tú qué te pensabas? Si esta persona pertenece a una facción muy específica de la Iglesia, ella es una mujer como su padre, como su abuelo, etcétera, y como mucha gente en su entorno, pues con unos valores religiosos específicos, que yo no voy a entrar a juzgar, ni mejores ni peores. Ella pertenece a esta escuela de la Iglesia, o es que diríamos, no quiero decir secta, pero diríamos esta parte de la Iglesia, pues me parece bien que ella, esa sí que es libre de ser lo que quiera. Y de alguna manera en su discurso sale. Eso sale. No lo dice abiertamente, pero tampoco lo niega. Quiero decir, en ciertas entrevistas se le preguntó si ella era de la y no negó, no lo ha negado, nunca. Tampoco lo publicita. Pero quiero que sepas que otros autores muy famosos, voy a poner un ejemplo porque es muy conocido, que es el de Joe Dispenza, ¿no? Joe Dispenza, que es otro escritor del estilo, de estos escritores que son superventas, que se convierten en gurús de la autoayuda, se han convertido en gurús de la autoayuda. Bueno, pues quiero que sepas que este hombre, Joe Dispenza, pertenece a una secta, claramente, que es la secta Ramta. ¿Y la secta Ramta qué es? Bueno, pues la secta Ramta, que yo he tenido la suerte de acceder a su libro principal como una especie de Biblia que tienen, que se llama el Libro Blanco de Ramta, sigue las enseñanzas de un extraterrestre que tiene 35.000 años de vida. Por lo tanto, este hombre, que es un gurú de la autoayuda,
Joe Dispenza, que ha publicado libros que son libros multiventas, o sea, son libros superventas en todo el mundo, también pertenece a una secta y no le pasa nada. Quiero decir que no pasa nada. Pues tampoco lo dice. No, no va diciendo, oye, que yo soy del Partido Socialista. Bueno, no pasa nada. Él, como cualquiera, tiene derecho a pertenecer a la, diríamos, escuela espiritual que le apetezca. A mí no, no entro, pero es muy importante que tú como lector sepas a dónde vas a parar. Oye, ¿qué tarda uno en saber si una persona, no? Tú pones en Google, es que hoy en día es muy fácil, tú pones Víctor Amat Google, ¿de qué religión es Víctor Amat? Y yo creo que te sale alguna cosa, algo te saldrá, ¿vale? Entonces, esto es muy importante que yo quiero defenderla también y es, tiene el derecho a pertenecer a la secta que quiera o a la religión que quiera, solo faltaría, solo faltaría. Pero es importante saber que todo ese discurso, pues de alguna manera, todo su discurso está un poco alineado por esos valores que ella representa y que ella pertenece. No pasa nada. Pero claro, eso le puede llevar pues a hacer un discurso que pueda atender, no diría la homofobia, no la voy a tildar así fríamente de homófoba, pero sí que como una persona que pertenece a una rama, diríamos, muy estricta del catolicismo, pues que diga que, pues que esto, que los homosexuales son un tal, o su padre, por ejemplo, que había sido un hombre que a lo largo de los años había hecho tratamientos de conversión, terapias, ¿no? De conversión para personas que tenían que eran homosexuales y que se les consideraba enfermos. Pero también es verdad que la psiquiatría en general consideró a la homosexualidad como un trastorno mental hasta hace nada, hasta hace 40 años, 30 y pico de años, ¿vale? Estaba registrada la homosexualidad en el DSM, ¿no? En el Manual Estadístico de los Trastornos Mentales, como un trastorno mental. La Asociación Mundial de Psiquiatría decide sacar la homosexualidad como trastorno mental, con lo que toda esa gente se cura de golpe y, claro, dejan de ser enfermos mentales, lógicamente, que no lo era. Entonces, esto es muy importante también tenerlo en cuenta. Es decir, ella tiene un discurso un poco de hace 50 años, ¿no? Cuando realmente esas personas eran consideradas personas con enfermedad mental. Es decir, se consideraba así. Esto ha cambiado, afortunadamente, pues porque el movimiento, ¿no? El movimiento gay o el movimiento LGTBI, pues se ha movido y ha hecho muchísima reivindicación para que esto no sea así. Por lo tanto, ella va a opinar eso y luego todos somos, hasta cierto punto, pues libres de comprar o no comprar, ¿vale? Habría que separar ahí, en este punto, el autor de su obra, ¿no? A mí no me cae tampoco demasiado bien Vargas Llosa, pero coño, es un escritor de puta madre, ¿no? Pero esto es importante como diferenciar el autor de la obra. Por lo tanto, estamos hablando de la autora tiene su historia personal, pertenece donde quiera pertenecer, ¿vale? Y luego tenemos el producto que hace, y esto es muy importante porque ella pertenece a una empresa. Quiero decir, ella y su padre son escritores y creadores de contenido desde hace muchísimos años. Su papá ha escrito muchos libros, conoce muy bien el negocio, por lo tanto, ellos mantienen el negocio, mantienen un negocio, ¿vale? En este sentido, y perdonar que vuelva a este tema de, diríamos, espiritual, tenemos que, oye, a otras personas que se dedican al entretenimiento, como los actores como Tom Cruise o como Nicolas Cage o como John Travolta, ¿no? Mm, y otros. Creo que yo diría que Adele también son, bueno, simplemente hay que ponerlo en Google, quienes pertenecen a la secta de la cienciología, que la ciencia de la cienciología, pues también tiene un apartado psicológico, donde hacen cursos, diríamos, para mejorar el rendimiento humano, etcétera. Y estos son actores. Y tú vas a ver una peli de Tom Cruise y te mola Tom Cruise, o tú vas a ver una peli de Travolta y te mola Travolta, y ya está. Pero este señor pertenece a una religión, que se comen yo qué sé, bueno, creo que Tom Cruise, pobre, se comía las placentas, ¿no? De sus hijos cuando nacía, se comía la placenta por, bueno, una serie de cositas que en esa religión, pues es lo que se hace, ¿vale? Pero yo veo las pelis de Tom Cruise. Por lo tanto, es muy importante que tengamos en cuenta, ¿eh? La idea es, oye, esta persona se dedica a un mercado, que es el mercado del entretenimiento,
¿vale? Y en este mercado, pues uno puede ser lo que quiera, quiero decir que no pasa nada. Este trabajo lo hace bien, lo hace bien. El negocio de entretenimiento está también directamente relacionado con un negocio que es millonario, multimillonario, que es el de crear ilusiones, crear ilusión, ¿vale? ¿Qué significa crear ilusiones? Mira, yo te pongo un ejemplo. Cuando yo era chaval leía tebeos de Spiderman y entonces el personaje principal de los tebeos de Spiderman, que era Peter Parker, ¿no? Que es un adolescente mediocre, ¿no? Que vive con sus tíos, ¿no? Está como medio abandonado, vive con sus tíos, está diríamos, es acogido en familia extensa por sus tíos. No se sabe, no se conoce demasiado bien la historia original, pero el crío, pues bueno, va al instituto y de repente en el laboratorio es un estudiante bueno, y en el laboratorio le pica una araña, le pica en la mano una araña, pero es una araña radioactiva, ¿vale? Esto es la historia del cómic de Spiderman, ¿no? Le pica la araña radioactiva y entonces cuando él llega a su casa se da cuenta de que le están pasando cosas en su cuerpo y que empieza a tener superpoderes, ¿vale? Empieza a tener como un sentido arácnido, empieza como a ampliar las capacidades mentales que tiene y gana en flexibilidad, en fortaleza física. Y entonces se da cuenta de que, hostia, cuando hace un movimiento le salen unas telarañas y se puede agarrar. Y entonces el tío descubre que tiene superpoderes, ¿no? Y yo, cuando era adolescente y veía la historia de ese adolescente, yo decía, coño, yo quiero ser Spiderman. Y yo quería subirme también a las paredes. Y mi padre o mi madre, cuando me veían hacer el mono por casa, pues me decían, te vas a caer y te vas a romper una pierna, ¿vale? Porque nunca vas a ser Spiderman. O sea, entrénate, haz karate, haz lo que sea, pero Spiderman no vas a ser. Bueno, la autoayuda son manuales para hacerte Spiderman, ¿no? Entonces eso es un negocio que venden libros o que venden películas o que venden audios o que venden podcasts para que tú tengas superhéroes, o sea, tú llegues a superhéroe y seas como, pues, como Peter Parker o como Iron Man y entonces cada cosa está diríamos, en su juego. Claro, otro de los errores que nos lleva a confundir este entretenimiento de la autoayuda con la salud mental es que lo escribimos psicólogos o psiquiatras o profesionales. Claro que teóricamente deberíamos ser profesionales de la salud mental, pero si fuéramos profesionales de la salud mental no diríamos cosas que decimos. Por lo tanto, cuando un autor, me da igual si es psiquiatra o es el Papa de Roma, dice una cosa que sabe que no, y es que si yo tengo una persona con una depresión profunda, no le puedo decir que se anime porque eso va en contra del propio trastorno, pues entonces me da igual el título que tú tengas. De hecho, muchísimos famosos de autoayuda no son ni siquiera psicólogos ni psiquiatras. Entonces, que alguien sea psiquiatra o psicólogo significa que ha estudiado una carrera, pero no significa que se dedique específicamente a la salud mental. Esto también es muy importante, ¿no? A todos nos gustaría volar, por lo tanto, los libros nos pueden gustar muchísimo porque nos dan esta expectativa de mejora que no siempre es real, ¿no? No siempre es real, porque si fueran reales, estaríamos todos bien. En un mundo en el que la autoayuda, o sea, cuanto más autoayuda hay, peor estamos, ¿no? Peor estamos. Entonces, ¿qué pasa? Como no podemos vender descaradamente un libro para aprender a volar, lo que vamos a hacer es teñirlo de ciencia. Y esto es otro recurso importante, teñirlo de ciencia, ¿no? Y es lo que yo llamo, diríamos, cuando hablamos de libros, yo digo la ficción de la no ficción, ¿no? Los libros de psicología, de crecimiento, de autoayuda estarían en el ámbito de la no ficción, ¿no? No ficción. Sin embargo, cuando lees esos libros y tienes un poco de conocimiento del tema, es decir, si eres una profesional de la salud o salud mental, pues lees el libro y dices, bueno, esto es ficción, es pura ficción. Quiere decir que es ficción de la no ficción, ¿no? Se parece un poco a la ciencia ficción también, ¿no? Es un poco ciencia ficción en el sentido de que el hecho de que nosotros hablemos de hormonas, hablemos de moléculas, hablemos ¿sabes? Pues puede darnos una falsa pátina de que nos están diciendo una cosa que es verdad. Y entonces aquí quiero recalcar varias cosas. Y es lo siguiente, la neurociencia, que es un ámbito de conocimiento súper interesante, yo creo que nos dará muchas sorpresas y nos dará mucha información.
la neurociencia aplicada al comportamiento humano hace aguas, hace aguas. El famoso psiquiatra Allen Frances, esto lo podéis buscar en Google. Allen Frances es un psiquiatra con una autoridad bestial, es diríamos, uno de los autores del manual estadístico de los trastornos mentales, o sea, estamos hablando de gente muy puesta. Allen Frances dijo en un momento dado, en una entrevista, que ningún avance de la neurociencia había ayudado a un solo paciente, hablando en términos de comportamiento. ¿Y por qué? ¿El por qué? Pues porque tú no puedes entender lo que hace un río estudiando la molécula del agua. Es decir, si tú quieres estudiar el agua y sabes que el agua es dos moléculas de hidrógeno con una de oxígeno, ¿no? Es H2O, ¿sí? Pues dos de hidrógeno y una de oxígeno, eso es agua, y estudiamos eso, pero eso no nos hace entender la vida que hay en un río o la vida que hay en el mar. Entonces, cuando tú quieres estudiar el comportamiento humano, las vicisitudes del ser humano, a través de la reducción al mínimo, es, es casi banal pensar que eso pueda funcionar. Decía el propio Frances, dice, es un tío polémico, pero a mí me parece muy interesante. Él dice, pretender entender el comportamiento humano estudiando la química cerebral es como querer entender una novela estudiando la tinta. Porque el comportamiento humano y las emociones humanas son emergentes de todo esto. Cada uno de nosotros va a reaccionar de manera diferente y su química cerebral va a funcionar de manera diferente. Hay algunos patrones que son repetitivos, que se pueden estructurar, pero el resultado final es prácticamente incomprensible, ¿no? No se puede hacer. Sin embargo, cuando yo tiño cualquier comportamiento con esta pátina, diríamos, científica, ¿no? Es decir, no, porque vas a tener esta hormona, esta otra hormona, ¿no? Bueno, esto puede llevarnos a la falsa impresión de que ese discurso es más real que un discurso basado en la experiencia. Eh, Cuando hablamos de psicología, claro, por ejemplo, que una psicóloga tenga 40 años de experiencia, puede ser que haya sido mala, ¿eh? Pero una persona que lleva 40 años de experiencia trabajando con pacientes, probablemente tiene una visión del cambio y del comportamiento humano mucho mayor que todo lo que tú puedas estudiar estudiando una placa de Petri. Que probablemente en el futuro ambas cosas se puedan retroalimentar, seguro, que en algunos casos ya puede ser que esté ocurriendo, de acuerdo. Pero yo pongo siempre el mismo ejemplo y he tenido la suerte de asistir a varios de los partos de mis hijos y recuerdo que las madres de mis hijos les enchufaron oxitocina, por citar una hormona, para poder dilatarlo, ¿no? O sea, te ponen oxitocina en vena, ¿no? Para que, pues para eso, para hacer el proceso de dilatación. Bueno, pues eso que es oxitocina en grandes cantidades y metida en vena, directamente en vena, pues tiene su rato para, yo no sé, las personas que estáis aquí ahora escuchándome, ¿cuántos de vosotros cuántas de vosotras habréis parido y os habrán puesto oxitocina? Pues sabréis más o menos cuánto tardó en hacer efecto esa hormona directa en vena en cantidades industriales. Por tanto, pretender que un abrazo de 8 segundos va a hacerte subir la oxitocina puede ser bastante pretencioso cuando sabemos que la oxitocina en vena va a tardar minutos en hacer un efecto en un organismo humano. ¿Cuánto rato tienes que abrazar a un perro o cuánto rato tienes que abrazar a tu madre para que se te suba la oxitocina? Ahora bien, el abrazo de una madre, muy probablemente, o el abrazo de un padre, o el abrazo de tu pareja, o el abrazo de una amiga, te va a reconfortar porque también hay un aprendizaje que está relacionado con los abrazos. Es decir, que tú has sido abrazada de niña, has sido abrazada de bebé, has sido abrazado, ¿sí? Entonces, ah, el efecto del abrazo tiene que ser saludable y bueno por fuerza, ¿vale? Yo no lo sé si te ha subido la oxitocina o no, o cuáles son tus niveles de oxitocina normales, cuánta serotonina te hace falta y cuántas tenías antes y cuántas tienes ahora, ¿no? No lo sé, es muy difícil de poder realizar
diríamos, relaciones de causa y efecto que sean muy demostrables. De hecho, se ha explicado durante muchos años que la depresión era causada por un déficit de serotonina, y hoy en día parece que los últimos estudios, desde hace unos años hasta aquí, pues han dicho que eso era una mierda y que es falaz y que no es verdad. Por lo tanto, bueno, me gustaría que como lector, como lectora, tú leas un libro y dices: "Oye, a mí me mola lo que dice esta persona, pues me ha gustado, me ha ido bien", y eso es más que suficiente para mí, ¿vale? Tú has leído un libro, sea de Marián Rojas o sea de quien sea, de Pepe Rubianes. Es decir, al final estamos hablando de entretenerte, estamos hablando de que te pueden dar algún tip que es interesante y que, bueno, puede funcionar de manera, diríamos, estadística, no hay problema, ¿vale? Lo que quiero decir ahí es que estamos enfrente de una persona a la que se le ha denostado, desde la perspectiva de los profesionales de la salud mental. Sabemos que gran parte de su discurso, desde una perspectiva de salud mental, no se sostiene, pero desde una perspectiva, diríamos, de entretenimiento, de aprender cosas y de, bueno, pues de resultar cosas interesantes, pues estamos enfrente de una gran divulgadora, una persona que sabe divulgar súper bien, que si escribe ella, pues escribe de puta madre, y que luego tiene un discurso que está muy redondo, tiene una puesta en escena poderosa, es una mujer que tiene carácter. Mm, a mí me suena un poco a regaño cuando, ¿no? A veces gran parte de su discurso pareciera como ahí haciendo un análisis subjetivo mío, ¿eh? Hostia, pareciera como que le está regañando a la gente, ¿no? Como dice, pero tú lo que tienes que hacer, ¿no? A veces, pero bueno, creo que eso tiene que ver con su carácter y creo que eso tiene que ver con la gracia que ella tiene. Me parece que en ese sentido estamos enfrente de una persona que tiene un carisma divulgador muy bueno y por lo tanto hay mucha gente que puede comprar sus libros y seguirla. ¿Y qué va a hacer la gente que compra sus libros y la sigue? Pues obviamente le tiene que aplaudir, es que es normal, porque eso es como ser del Barça o ser del Madrid. Pues si eres del Barça, cuando el Barça hace una falta no la ves y cuando el Barça recibe una falta la ves. Y si eres del Madrid, pues lo mismo te pasa. Entonces tenemos un sesgo, siempre tenemos un sesgo, ¿no? Y aquello que nosotros valoramos y hemos valorado, pues lo vamos a defender. Y ya está, lo vamos a defender. Y entonces yo no voy a entrar a discutir, no voy a entrar a discutirlo. ¿A ti te ha gustado el libro? Pues compra el libro. ¿Tú a ti te gusta lo que dice? A ti te gusta lo que dice. Pero recordemos esta diferencia entre lo que es salud mental, puramente, y lo que sería un ultraprocesado, es decir, un producto estudiado para vender, para vender. Y si veis el discurso va modificándose, ¿no? Por ejemplo, algunos de estos oradores muy famosos que antes hablaban absolutamente de que tú podías ser feliz, pero ahora ya le ponen matices, ¿no? Han visto que hay un discurso que ya va en contra de esto y entonces ya ponen matices, ya dicen, bueno, feliz todo el rato tampoco, ¿eh? O sea, que la vida a veces es dura. Y yo digo, pues mira, hemos logrado que estas personas que antes decían que si no eres feliz es porque eres gilipollas, pues ahora ya matizan un poco. Siguen diciendo que tienes ser feliz está chupado, pero que, hostia, que la vida no es fácil y que a veces yo también estoy triste. O sea, son cosas que poco a poco, ¿no? Pues vamos ganándole terreno a esto. Pero hemos de acordarnos de esto, de que estamos frente a un producto ultraprocesado. ¿Y qué significa un producto ultraprocesado? Pues que es un equipo de personas que buscan tendencias y que el discurso que van a escribir o que van a poner sobre la marcha es un discurso que está actualizado con las tendencias pues que se ponen de moda. Ahora, por ejemplo, fijaros, como ha ganado Trump y este Trump es un pieza, pues aquí en España esto va a generar un movimiento dominó. Yo no voy a decir ni a favor ni en contra de Trump, pero Trump queda claro su posición en muchas cosas, ¿no? Frente a lo social o frente al colectivo LGTBI o su posición sobre, yo qué sé, las diferentes etnias de las personas, lo que sea. Pues esto vendrá. Acordaros que lo que viene en Estados Unidos, aquí tarda 5 años, pero viene.
Pues a medida que este discurso cala en España también, pues estos divulgadores se van a atrever cada vez más a decir toda esta serie de cosas. Quiero decir que es un discurso que se va autorizando. Hace 10 años, igual pues una persona se podía avergonzar de expresar en público algunas cosas que ahora ya no se avergüenza. Y al revés, hace 10 años una persona que era trans, que transitaba, pues igual casi lo hacía medio a escondidas, y en cambio ahora pues hemos hecho un cambio en el discurso donde esto se manifiesta de otra manera. Yo no entro a decir si una cosa es mejor o es peor. Lo que sí que digo es que el discurso que vamos a leer o el discurso que vamos a escuchar de estos grandes popes de la divulgación en psicología o en el crecimiento personal, pues también se va a ir escorando. ¿Y por qué? Precisamente por eso, porque, oye, ¿qué es lo que vende más? ¿Qué es lo que vende más? ¿No? Y vamos a meterle un poco de, ¿no? Vamos a hablar ahora de neurociencia. ¿Por qué? Porque la neurociencia vende más. Pero luego, porque estos son modas. El trauma, pues ahora el próximo libro será el trauma sobre no sé qué. ¿Por qué? Porque el trauma vende más, se pone de moda, ¿no? Y esto es a lo que yo, de alguna manera, eh, abomino. O sea, no abomino de la persona, abomino de esta cosa que es un discurso muy masticado y que es un discurso que queda claro. Claro, yo lo veo, si queréis, desde una perspectiva profesional. No como de consumidor último. El consumidor último, pues oye, se compra un libro como yo, me compro una novela yo qué sé, una novela de moda, un thriller de moda, porque está de moda, pues me compro un libro y ya está. Y no entro a valorar, porque no soy diríamos, un experto en literatura, si es un libro bien escrito, ¿no? Yo leo el libro y digo, hostia, pues me lo he pasado bien con este libro. Me lo he pasado bien, o incluso he aprendido que, yo qué sé, pues que un forense te abre el cerebro y te encuentra una bacteria, porque lo he leído en el libro. Sí, y me refiero a que como cliente final, oye, pues me puedo comprar cualquier cosa y me puede molar, me puede molar. Entonces, yo como profesional sí que lo miro, si quieres, con las gafas estas, un poco, que son gafas de estas que no sé cómo se llaman ahora, macho, se me ha ido de la cabeza. Progresivas, ¿no? Son progresivas y entonces, pues eso, lo veo con la parte de la lupa y entonces, claro, me entristece que la gente, pues no se dé cuenta de que, oye, de que esta persona, pues tiene un negocio y vende esto. Y hoy dice esto, pero mañana puede decir otra cosa. ¿Por qué? Porque no hay un discurso coherente, diríamos, con lo que sería la salud mental propia. ¿Me explico? O sea, no es un discurso coherente con la salud mental, porque si fuera coherente con la salud mental, no diría las cosas que se dicen. Este es la clave. Es decir, si una persona que está trabajando con personas que tienen trastornos y que tienen dificultades realmente serias, sabe que ese discurso, o sea, una persona que tenga una depresión, no le puedes decir, oye, abraza, porque abrazando se te va a pasar. Es que eso, aparte de que es mentira, es que es iatrogénico, puede causar mucho daño. Y entonces, claro, si lo ves desde la perspectiva de la salud mental, esto es lo que quiero que quede claro hoy. Y esto es mi defensa a Marianne, ¿eh? Es decir, si tú lo ves desde una perspectiva de salud mental, con razón le vas a echar la bronca y te vas a embroncar, pero si lo ves como un mero, diríamos, libro de divulgación entretenida, pues oye, es un producto tan bueno como no. Yo siempre me pregunto por qué nos gusta tanto los ultraprocesados. ¿Por qué vas al Kentucky Fried Chicken y está petado? ¿No? Está siempre lleno y a lo mejor al lado hay un restaurante de calidad y el restaurante de calidad pues no tiene tanta gente, ¿no? Y tú dices, bueno, pero es que el restaurante de calidad vale 70 pavos por persona, ¿no? Y en cambio me puedo sacar un menú en el Kentucky por 8 pavos con Coca-Cola toda la que quiera. Entonces, claro, la gente compra aquello que es fácilmente accesible, ¿no? Digerimos mal lo que es accesible y esto es lo que hay. Cuando yo decidí escribir mis libros, pensé, y ahora pensaréis que soy un pretencioso y que soy un gilipollas, lo puedes pensar, ¿eh?
Pero yo pensé, voy a usar las mismas herramientas que ellos, es decir, voy a hacer lo mismo, voy a intentar hacer un producto parecido, pero que sea saludable, que no sea fast food, o sea, que no sea junk food, que no sea comida basura. O sea, voy a intentar dar un contenido que es el contenido que toca, pero que pase como si fuera un fast food, ¿no? Es decir, que lo puedas leer sin tener que, ¿sabes?, que sacarte las lupas. ¿Por qué? Porque ya estaba cansado de ver esto. Es que esto yo ya lo veo, ¿sabes? O sea, ya lo ves venir, que es un tipo de discurso muy, muy, muy ultraprocesado. Y eso es lo que me hace, mm, resumiendo la conversación, pensar en que estamos frente a una gran divulgadora, una gran comunicadora, ¿no? Una persona que, pues como era Chumari Alfaro, ¿os acordáis de Chumari Alfaro? Bueno, es que aquí la gente es muy joven, pero pero Chumari Alfaro, no veas la que se lió cuando dijo que se bebía su pipi, no sé qué, pues, salía en la televisión y la gente decía: "¿Pero cómo puede decir eso?". Bueno, pero era un gran comunicador, era un tío que llegaba a la gente, que les explicaba 4 cosas, pues explicaba 10 cosas, 3 estaban bien o 4 estaban bien. Pero si tú eras un médico, se te ponían los pelos de punta viendo a Chumari Alfaro, ¿no? O viendo yo qué sé, te diría del doctor Rosado, pero claro, nadie de aquí se debe acordar del doctor Rosado, ¿no? Entonces, este es un poco mi defensa de hoy y voy a cerrar un poco el discurso, diciendo que cuando hablamos de salud mental, y ahora me voy a poner serio, en 25 años o más que tengo de práctica clínica, cuando hablamos de salud mental es muy importante entender que estamos frente a una persona en el one to one, es un one to one. Lamentablemente, la psicología y la psicoterapia no son generalizables como otros protocolos científicos. Creo que el estudio en psicología, y en psicoterapia tiene que revisarse porque el encuadre puramente científico hace aguas, ¿no? Hace aguas precisamente por eso, porque buscamos un conocimiento generalizable, es decir, que tengamos protocolos de actuación en general. Pero cuando estás enfrente de una persona, te das cuenta de que cada persona requiere de un protocolo específico. No todo el mundo va a reaccionar igual a un mismo protocolo. E incluso un mismo protocolo llevado a cabo por diferentes profesionales va a tener efectos diferentes. Eso es algo que nos está afectando a la psicología como ciencia, porque la psicología dentro de las ciencias está posicionada en un lugar vulnerable. Se ha colocado en un lugar en los últimos años como una ciencia de la salud, ¿vale? Una ciencia de la salud, pero yo creo que eso también le hace daño, porque gran parte de la psicoterapia, que hay que diferenciar lo que sería la psicología como cuerpo de estudio de la psicoterapia, que sería la intervención con los pacientes que tienen problemas, ¿no? Y entonces la psicoterapia tiene mucho de humanidad, tiene mucho de filosofía, en el sentido de que, justo de lo que te decía antes, de que no son replicables, muchos de los procesos no son replicables, ¿no? Yo veo muchas críticas porque, claro, la psicología, la psicoterapia en concreto, tiene muchas corrientes, corriente conductual, cognitivo-conductual, corrientes psicodinámicas, corrientes humanistas, corrientes de tercera generación, corrientes como yo, la mía, terapia breve, que son constructivistas. Es decir, tenemos muchas corrientes, entonces, claro, no es muy serio a nivel científico que haya tantas corrientes. Generalmente, en otras ciencias puede haber una corriente dominante y una que es contraria, y ahí hay diríamos, un diálogo entre esas 2 corrientes, ¿no? Es como un choque del cual eso hace avanzar la ciencia, pero claro, en psicología está muy atomizado, porque hay muchas maneras diferentes de abordar los problemas, y entonces esto también es importante tenerlo en cuenta. Quiero decir que también los profesionales de la salud hacemos lecturas que son sesgadas por nuestras propias escuelas terapéuticas, ¿no? Entonces, poder hacer una lectura de una conversación como la que tuvo ella en la televisión en Hormiguero, que ya sabéis que es un programa
X, que lo ve quien lo ve. Yo no, quiero decir, entonces, bueno, pues también yo he estado de colaborador en un programa de televisión, lo tengo que confesar, yo he estado 2 años colaborando en un programa de las tardes, una vez por semana, en un programa de televisión, y no podía decir nada. Quiere decir que me daban 3 minutos, 4 minutos, y en 4 minutos tú no puedes decir nada más que una banalidad. Porque cuando tú quieres explicar algo en profundidad vas a necesitar un rato. Yo para poder explicar hoy mi opinión sobre lo que ha pasado, fíjate, llevo casi, voy a mirarlo aquí porque no tengo reloj, pero llevo casi 46 minutos. Pues si tú me sacas en un programa, que esa es otra, los psicólogos que van a los programas a hablar 2 minutos sobre, yo qué sé, el hijo de la Pantoja, pero esto no se puede permitir. Quiero decir que que a un plató de televisión lleven a un psicólogo o a una psicóloga 5 minutos y que le hagan preguntas de una persona que no conoce. Esto es para que os deis cuenta de cómo se está banalizando todo, ¿no? O sea, ¿cómo yo voy a ir a hablar 5 minutos ¿no? En un programa de televisión de una persona que no conozco, a hacer una valoración de una persona que no conozco? Eso es un absurdo. Lo mismo me pasa a mí con ahora mismo comentando el tema de Marianne. Yo personalmente no la conozco a esta persona. Conozco lo que he leído y lo que ella ha explicado y lo que ella pone en sus comunicados y lo que ella de alguna manera reconoce. Yo como persona no me puedo meter con ella para nada, ni puedo valorarla. Sé que tiene un background, una historia personal, viene de una familia que viene, ¿vale? Esto, mira, ni suerte ni desgracia. A lo mejor en algunas cosas para ella ha sido mucha suerte, sobre todo a nivel de divulgación, pues haber pertenecido a una familia donde su padre pues ya era divulgador y ha escrito libros. Bueno, pues es una gran suerte. Es como que empiezas como bien, pero luego tienes que ser buena. Si no lo haces bien, en 2 minutos te calan. Hay otras hijas de otros psiquiatras divulgadores famosos, pues que les ha funcionado la cosa mucho peor. Ella ha sido buena en el trabajo que tiene, que es el de la divulgación y el entretenimiento. Es muy buena haciendo el trabajo, aunque a mí no me guste demasiado lo que dice o no esté de acuerdo con lo que dice en muchas ocasiones, ¿vale? Pero, bueno, está vendiendo un producto y está expresando su opinión, pero eso nunca lo confundamos con la salud mental, por favor. La salud mental siempre se da one to one. Y la salud mental, acordaos, siempre es multifactorial. Es tan multifactorial que pretender acertar las causas del problema que tú tienes es falaz y pretencioso. Es decir, si tú vas a un iba a decir, alguien ha puesto que soy el abogado del diablo, y digo, si tú vas a una psicóloga o a un psicólogo que te da una explicación de lo que te pasa es por esto, y te lo firma, te dice: "A ti lo que te pasa es por esto", tienes que salir corriendo. Porque nada de lo que nos pasa como seres humanos es unifactorial. O sea, nada bueno, salvo que, por ejemplo, sea una fobia simple. Quiero decir, pues yo qué sé, pues yo estuve en la mili y me pegaron un tiro y, hostia, pues cada vez que oigo un tiro me pongo malísimo. Vale, eso es una fobia simple. Eso sí que tiene, casi es una relación de causa y efecto. Pero que tú tengas una baja autoestima o que tú tengas dificultades relacionales, con los hombres, es muy difícil de explicar. No se puede explicar solo porque tu padre fuera de determinada manera. Eso es una variable, pero luego hay gente que ha tenido un padre de una determinada manera y a lo mejor ha tenido una pareja de puta madre. Claro, si esa explicación fuera válida, pues todas las personas que hubieran tenido un padre X, pues tendrían relaciones Y esto no es así. Por lo tanto, todo aquel que, hablando de problemas psicológicos y emocionales, rápidamente te encuentre el origen de un problema y te diga: "Este es el origen del problema y a ti te pasa esto por esto", probablemente está cometiendo un error. Está cometiendo un error. Entonces, tenemos que entender, ¿no?, al ser humano como un organismo que está en interacción con el ambiente en constante movimiento, ¿no? En constante movimiento con lo que le pasa, ¿no? Con el entorno, con lo que le pasa. Y cuando trabajas con un paciente, pues tienes que diseñarle a medida el traje, tienes que hacer un traje a medida. No puedes tratarlo con generalidades, que es, de alguna manera,
el objetivo de la autoayuda, en el mejor de los sentidos, ¿no? Es decir, vamos a hacer un libro que ayude al máximo número de personas, cosa que no hace Luis Muiño en su último libro, La trampa del amor, que lo que va a hacer es intentar descubrir las trampas que nos causa el amor, ¿eh? Es decir, él no te dice cómo tienes que tener el amor perfecto. Sería el gran error. Quiero decir, si tú haces un libro en el que dices cómo tener el amor, o yo te garantizo que tú vas a tener el amor o que vas a tener relaciones de puta madre, pues eso es una mentira, ¿no? Tú puedes decir, yo te doy 10 ideas para que tú, a ver si mejoras en el amor. Eso podríamos comprarlo. Pero cuando alguien es tan categórico, hostia, vale. Bueno, si alguien quiere preguntar algo, puede preguntar. Voy a intentar un poco responder 2 o 3 cosas. Sí va a quedar grabado. Resumiéndolo todo, ya os he dicho, la base de mi defensa es esa, ¿eh? Yo creo que se le está atacando desde una perspectiva que es la perspectiva de la salud mental, cuando ella realmente no trabaja en ese ámbito. Está trabajando en el ámbito, diríamos, de la autoayuda, el crecimiento personal, pero también básicamente en la industria del entretenimiento. Es decir, creamos unos contenidos que son ligeros, que son fáciles de digerir, para que las personas pasen un buen rato, como cuando lees un thriller o como cuando ves una buena serie y tampoco te planteas si lo que pasa en la serie es verdad o no. A veces lo que te pasa en la serie, pues te recuerda cosas que te han pasado a ti y dices, hostia, y tú de alguna manera te identificas con un personaje de una serie porque, bueno, porque te mola, porque se parece a cosas que te han pasado a ti, pero pues igual que te ayuda una serie, te puede ayudar un libro de autoayuda, ¿vale? Bueno, el pensamiento mágico y el esoterismo para bueno, pues tía, ¿qué voy a opinar? Pues que todo el mundo es libre de hacer lo que quiera mientras no moleste a otros, ¿no? Si sus decisiones tomadas por el esoterismo no tienen que afectar a otros, pues que haga lo que quiera la persona. Pero claro, yo lo que intentaría es siempre estimular al pensamiento crítico de las personas. Es decir, oye, no estés de acuerdo conmigo, que a mí me da igual. Yo te expongo mi opinión de una cosa que, la verdad, simplemente por una razón, porque yo hace 20 años que lo estoy diciendo esto. Es decir, hace 20 años que estoy diciendo, oye, no os creáis esta filfa. Ahora ahora que me vas a criticar a esta, pues criticamos a todos, porque es que todos son igual que ella, pues otros 25 autores que venden millones de libros. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vas a prohibirlo? No puedes prohibirlo, pero sí puedes educar a las personas para que tengamos un pensamiento crítico, es decir, para que podamos reflexionar aquello que elegimos. Tú eres libre de elegir desde la libertad que te da el conocimiento. No eliges porque te lo has comido, ¿sabes o no? Sí, he escrito otro que es autoestima punk. Autoestima punk. Ah, mira, mi amiga Lorena, gracias por responder, Lorena, tía, qué buena. Inteligencia emocional de Daniel Goleman es el libro más sobrevalorado de la historia de la psicología. Entre otras cosas, está escrito por un chico que es un muy buen periodista, pero el libro es infumable. Yo no conozco a nadie, y nadie es nadie, incluso gente que se dedica a la inteligencia emocional, que lo haya leído entero. Ta, ta, ta. Bueno, alguien me da la razón ahí, me dice que el pensamiento crítico, alguien dice no rompan los apuntes, sí, los rompo porque los tengo en la cabeza. ¿Qué más? Algo similar, un ultraprocesado. Claro, la neuroeducación es un ultraprocesado, de lo mismo. La neuroeducación es una falacia que te cagas. Es una falacia. Mira, Lorena, la psicóloga, Japita, gracias por estar hermosa. Dice que tampoco la ha podido leer. Yo ya he dicho al principio de la charla que tus zonas erróneas es lo último que se podía leer como algo original. Todo lo demás, como os decía antes, como alguien dijo que todos los chistes son el mismo chiste, pues yo diría que todos los libros de autoayuda al final son el mismo libro de autoayuda. Es verdad que hay libros que están muy bien escritos, que hay libros que te pillan mucho, hay libros que están escritos en el idioma que una pilla, ¿no?
pero yo creo que dentro del mundo del crecimiento personal y la autoayuda, en general, se ha escrito muy poca cosa nueva. Hay algunas voces que se han atrevido a decir alguna cosa nueva, pero hace 50 años que justo desde después de tus zonas erróneas, que llega en un momento, si quieres, como de tormenta perfecta, pues casi todo lo que se ha escrito sería más o menos lo mismo, ¿no? Falta originalidad. Bueno, sí, es justo, ¿no? Me lo dice Cristina Galafate, que es una gran periodista que tiene a veces la suerte y la desgracia de tenerse que leer un montón de libros de autoayuda, porque ella escribe sobre eso, muy buenas entrevistas hace, y claro, ella pues dice eso, que hay poca creatividad, porque en el fondo, por ejemplo, sinceramente, yo hago la pregunta aquí. ¿Alguien piensa que puede escribir un libro sobre neurociencia y comportamiento divulgativo que diga algo diferente que lo que se ha dicho ya? Sinceramente, ¿pensáis que hay alguien que va a decir que hay un conocimiento nuevo que explica algo más o que va a aportar una visión novedosa de eso? Desde Sapolsky o desde, yo qué sé, desde los primeros autores. Que empiezan desde Kandel, ¿no? Desde Kandel, que estudiábamos en la carrera, ¿no? Neurociencia y conducta. ¿Hay alguien que haya escrito algo que sea mejor o más nuevo o más interesante? Podemos encontrar pues un autor que nos lo haga más sencillo, que nos lo dijéramos mejor, ¿no? Nazaret Castellanos como una gran comunicadora sobre el tema, pero bueno, al final es lo mismo de siempre. Cuando lo vas a poner ese conocimiento delante de un paciente que está sufriendo, ¡buah! ¿Vale? O sea que, bueno, esto sería un poco de esto. Évole está esperando a que acabe yo para entrar en el directo, me dice Jesús Mari, vale, gracias. Y nada, chicos, poner en los comentarios todos los libros que hayáis leído, que os hayan gustado y que recomendéis a los demás lectores de esto, por favor, escribid qué libro de autoayuda me moló, qué libro de autoayuda me ha impresionado, me ha gustado, y da igual de quién sea, o sea, disfruta de decir: "Oye, yo leí este libro y me gustó", porque así todo el mundo podremos leerlo y podremos verlo. Alguien me dice si soy un innovador. No, yo no soy un innovador. Lo único que he hecho, he sido muy prudente de no dar consejos.